la peor toxina que destruye tus nervios en silencio. Si el hormigueo en tus pies se intensifica por las noches, si el entumecimiento se extiende lentamente por tus manos, o si aparecen sensaciones de ardor justo cuando tu cuerpo debería estar descansando y recuperándose, es posible que no se trate de simples molestias sin importancia. Lo que los hace verdaderamente peligrosos es la frecuencia con la que son ignorados. Porque cuando el factor que los desencadena sigue actuando sin control, el daño nervioso no se limita a causar incomodidad. Puede avanzar silenciosamente hacia la pérdida del equilibrio, el dolor crónico, la movilidad reducida y un nivel de deterioro que la medicina ya no puede revertir. Para muchas personas, estos síntomas nerviosos se descartan como algo normal, una consecuencia inevitable del envejecimiento, de la genética, o simplemente algo con lo que hay que aprender a vivir. Sin embargo, después de años de observar de cerca cómo las mujeres mayores de 50 años experimentan cambios sutiles en la salud nerviosa, el metabolismo y el funcionamiento diario, se ha vuelto absolutamente claro lo engañosa, e incluso peligrosa, que puede ser esa explicación. Lo que más preocupa no es el malestar en sí mismo, sino la frecuencia con la que se pasa por alto la verdadera causa del deterioro nervioso, hasta que el daño significativo ya se ha instalado. ¿Cómo comienza realmente el daño nervioso? Para entender por qué esto importa tanto, primero necesitamos mirar cómo el daño nervioso comienza mucho antes de que alguna vez se sienta grave. Para muchas personas, los síntomas nerviosos parecen aparecer de la nada. Un día llegan silenciosamente como un hormigueo suave, y otro día exigen atención a través del entumecimiento, el ardor o una molestia aguda que interrumpe el descanso y la confianza. Esta aparente repentinidad, sin embargo, es uno de los grandes malentendidos que rodean a la neuropatía. El daño nervioso casi nunca comienza en el momento en que los síntomas se vuelven perceptibles. En realidad, lo que sientes hoy es a menudo el resultado de factores biológicos que han actuado repetida y silenciosamente durante años, mucho antes de que el dolor tuviera un nombre, un patrón o una etiqueta médica. Mucho antes de que el sistema nervioso tuviera alguna razón para enviar señales de alarma. Los nervios son tejido vivo, no un cableado estático. Dependen de un suministro constante de oxígeno, nutrientes y equilibrio interno para funcionar correctamente. A diferencia de la piel o el músculo, los nervios se regeneran muy lentamente, lo que significa que incluso pequeñas perturbaciones repetidas pueden acumularse con el tiempo sin enviar señales de advertencia claras. Durante esta fase inicial, el cuerpo suele compensar tan eficazmente que la sensación normal parece preservada, lo que permite que el daño sutil continúe sin ser detectado mientras la vida cotidiana parece sin cambios. Para cuando el hormigueo o el entumecimiento se vuelve suficientemente frecuente como para registrarse conscientemente, el sistema nervioso ya ha estado sometido durante mucho tiempo a una tensión metabólica y circulatoria prolongada que debilita silenciosamente su capacidad de recuperación. Por eso tantas personas escuchan que sus síntomas son simplemente una parte natural del envejecimiento, la genética o la mala suerte. Explicaciones que se sienten insatisfactorias, pero que rara vez se cuestionan. La verdad es que el envejecimiento por sí solo no lesiona repentinamente los nervios, pero sí reduce su resiliencia, haciéndolos menos capaces de recuperarse del estrés continuo. A medida que pasan los años, el margen de error se estrecha, y los procesos que antes no causaban daño obvio comienzan a dejar marcas duraderas en el tejido nervioso, especialmente cuando múltiples factores de bajo grado se superponen y se refuerzan mutuamente con el tiempo. Lo que hace esto especialmente preocupante es que los cambios nerviosos tempranos son silenciosos, sutiles y fácilmente descartados, lo que retrasa el momento en que una acción significativa todavía podría proteger la función. El hormigueo que desaparece, el entumecimiento que va y viene, o la incomodidad que parece empeorar solo por la noche no son inconvenientes aleatorios. Son señales de que el sistema nervioso ha estado adaptándose bajo presión durante mucho más tiempo del que la mayoría de las personas se da cuenta, a menudo sin desencadenar jamás una sensación de urgencia o alarma clínica. Y esto nos lleva a una pregunta crítica que cambia por completo la forma en que debería entenderse la neuropatía. Porque si el daño nervioso no comienza de repente, entonces algo persistente debe estar impulsándolo en segundo plano. La toxina más peligrosa que nadie menciona. Cuando las personas escuchan la palabra veneno, suelen imaginar algo extremo o dramático. Sin embargo, la toxina más dañina que afecta a la salud nerviosa hoy en día no es dramática ni desconocida. Es algo que muchas personas encuentran todos los días,
a menudo sin preocupación, porque se ha normalizado como parte de los hábitos alimentarios modernos. La peor toxina que destruye silenciosamente tus nervios son los picos crónicos de azúcar en sangre. Es esencial decirlo con claridad, porque todo lo que sigue solo tiene sentido una vez que esto se comprende. Lo que hace que esto sea tan peligroso es que el daño nervioso no requiere diabetes para comenzar. No necesitas un diagnóstico, resultados de laboratorio anormales ni señales de advertencia obvias. Los picos repetidos de azúcar en sangre por sí solos son suficientes. Cada vez que el azúcar en sangre sube bruscamente, el exceso de glucosa interactúa con las delicadas fibras nerviosas y los diminutos vasos sanguíneos que las abastecen, desencadenando inflamación, estrés oxidativo y daño gradual a la estructura protectora que permite a los nervios transmitir señales con fluidez. Un solo pico puede parecer inofensivo, pero los picos repetidos crean un patrón de estrés del que los nervios no pueden recuperarse completamente. Pensemos en el caso de una mujer de casi 70 años que había evitado los dulces durante años y creía que se alimentaba bien, pero que luchaba con ardor en los pies por las noches y entumecimiento que se extendía lentamente hacia los dedos. Lo que no se daba cuenta era que su rutina diaria incluía múltiples picos ocultos de azúcar en sangre, ninguno de los cuales se sentía dramático en el momento, pero juntos estaban privando silenciosamente a sus nervios de oxígeno y estabilidad. Así es como funciona la toxicidad del azúcar en sangre. No causa dolor de inmediato y no se anuncia con alarmas claras. En cambio, daña silenciosamente la circulación a nivel microscópico, reduciendo la entrega de oxígeno al tejido nervioso y debilitando la capacidad del nervio para repararse a sí mismo. Con el tiempo, la comunicación dentro del sistema nervioso se vuelve menos precisa, y las sensaciones que antes se sentían normales comienzan a difuminarse, desvanecerse o arder. La investigación ha hecho que este patrón sea cada vez más difícil de ignorar, mostrando que las personas etiquetadas como prediabéticas experimentan daño nervioso a tasas alarmantemente cercanas a las de quienes tienen diabetes completa. Sin embargo, a la mayoría se les dice que su azúcar en sangre no está tan mal, dejando los nervios expuestos a daños continuos mientras los síntomas siguen progresando. Por eso la neuropatía tan a menudo se siente injusta, confusa e inexplicable. Lo que hace que los picos de azúcar en sangre sean especialmente destructivos es que no actúan solos. Amplifican los efectos del envejecimiento, los cambios hormonales, la inflamación y las deficiencias de nutrientes, acelerando el daño nervioso mucho más rápido que cualquier factor individual por sí solo. ¿Por qué los 50 años marcan un punto de inflexión? Muchas mujeres describen la misma experiencia inquietante a medida que avanzan por sus 50 y 60 años. Los síntomas que antes se sentían leves o manejables de repente parecen intensificarse, como si el cuerpo hubiera cruzado una línea invisible. El hormigueo se vuelve más frecuente, el entumecimiento dura más y las sensaciones de ardor que antes iban y venían comienzan a persistir. Este cambio a menudo se siente abrupto y personal, dejando a las mujeres preguntándose qué hicieron mal, incluso cuando sus rutinas, dieta y hábitos diarios no han cambiado de ninguna manera obvia ni dramática. Lo que está sucediendo bajo la superficie no es un fracaso repentino, sino un cambio gradual en cómo el cuerpo responde al estrés después de la mediana edad. A medida que los niveles de estrógeno disminuyen, los sistemas que antes ayudaban a regular el azúcar en sangre, proteger la circulación y apoyar la reparación nerviosa comienzan a perder eficiencia. Las células se vuelven menos receptivas a la insulina. El azúcar en sangre permanece elevada por periodos más largos y los diminutos vasos sanguíneos que nutren el tejido nervioso entregan oxígeno de manera menos confiable de lo que alguna vez lo hicieron. Estos cambios pueden parecer sutiles por sí solos, pero juntos reducen la capacidad del sistema nervioso para recuperarse del estrés repetido y cotidiano. Por eso los mismos picos de azúcar en sangre que pueden haber causado poco daño perceptible antes en la vida comienzan a tener un impacto mucho más fuerte después de los 50. Los nervios que antes reparaban lesiones microscópicas durante la noche ahora luchan por mantenerse al día, permitiendo que pequeñas agresiones se acumulen en lugar de resolverse. Con el tiempo, esto crea la impresión de que el daño nervioso se está acelerando, cuando en realidad los amortiguadores protectores del cuerpo se están adelgazando lentamente, dejando los nervios más expuestos con cada año que pasa. La circulación también juega un papel silencioso pero crítico. Con la edad, el flujo sanguíneo a las áreas periféricas, como los pies y las manos, disminuye naturalmente, limitando la entrega de los nutrientes y el oxígeno que los nervios necesitan para mantenerse saludables.
Cuando la circulación reducida se combina con frecuentes picos de azúcar en sangre, los nervios quedan bajo presión constante desde ambos lados, recibiendo menos apoyo mientras soportan más daño, a menudo sin señales de advertencia claras hasta que los síntomas se vuelven más difíciles de ignorar. Después de los 50, la salud nerviosa se vuelve mucho más sensible a los hábitos diarios. No porque el cuerpo esté fallando, sino porque ya no puede absorber el estrés repetido sin consecuencias. Los hábitos cotidianos que nadie sospecha. Lo que hace que esta etapa sea tan engañosa es que el estrés que se ejerce sobre los nervios rara vez proviene de lo que se siente extremo o descuidado, sino de rutinas que parecen ordinarias, incluso responsables. Muchas personas no reconocen estos patrones como dañinos porque se han repetido durante años sin consecuencias obvias, hasta que la tolerancia del cuerpo cambia silenciosamente y los síntomas comienzan a aparecer, a menudo mucho después de que los hábitos en sí se sienten normales e incuestionables. Uno de los contribuyentes más comunes es el azúcar líquida, no solo de las bebidas endulzadas, sino del jugo de frutas, los batidos y los cafés con sabor que a menudo se etiquetan como saludables o suaves. Sin fibra que ralentice la absorción, el azúcar entra en el torrente sanguíneo rápidamente, creando picos agudos a los que los nervios son especialmente sensibles. Estos picos pueden durar solo un tiempo breve, pero cuando ocurren a diario, dejan un estrés acumulativo del que los nervios no pueden recuperarse por completo, aumentando gradualmente la inflamación y la tensión metabólica. Otro hábito pasado por alto es comer carbohidratos refinados solos. Especialmente pan, cereales, galletas saladas, arroz o pasta consumidos sin proteínas ni grasas. Estos alimentos se descomponen rápidamente en glucosa, inundando el torrente sanguíneo y obligando al cuerpo a gestionar un pico para el que no fue diseñado repetidamente. Muchas personas adoptan estos alimentos porque se sienten fáciles de digerir. Sin embargo, la facilidad a menudo significa velocidad, y la velocidad es precisamente lo que impulsa la inestabilidad del azúcar en sangre y la exposición prolongada a nivel nervioso. El picoteo constante juega un papel similar. Cuando el cuerpo está expuesto a la glucosa durante todo el día sin pausas significativas, la insulina permanece elevada y los nervios nunca experimentan un periodo de verdadera calma metabólica. Esta exposición continua mantiene activa la inflamación e interfiere con los procesos de reparación que normalmente ocurren durante el descanso, especialmente durante la noche. Con el tiempo, los nervios se vuelven menos resistentes, reaccionando con más fuerza a los mismos desencadenantes que antes pasaban desapercibidos. Incluso los hábitos que parecen no relacionados con la alimentación pueden contribuir. Saltarse comidas, comer tarde por la noche o depender de soluciones rápidas de energía durante los días estresantes puede amplificar las oscilaciones del azúcar en sangre, especialmente después de la mediana edad. Estos patrones no se sienten dramáticos de forma aislada, pero juntos forman un ritmo que mantiene silenciosamente a los nervios bajo presión. Por eso la neuropatía tan a menudo progresa a pesar de las buenas intenciones. El problema no es una sola indulgencia, sino la repetición de pequeños comportamientos familiares que constantemente desequilibran el azúcar en sangre. El nutriente que tus nervios desesperadamente necesitan. A medida que los picos de azúcar en sangre continúan sometiendo a los nervios a tensión día tras día, otro problema se desarrolla silenciosamente junto a ellos, uno que muchas personas nunca reciben la advertencia de buscar. Incluso cuando el azúcar en sangre es el principal impulsor del daño, los nervios todavía dependen de nutrientes específicos para proteger su estructura. Y entre estos, la vitamina B12 juega un papel que a menudo se subestima o se pasa por alto por completo, especialmente durante los años después de la mediana edad, cuando la absorción se vuelve naturalmente menos eficiente. La vitamina B12 es esencial para mantener el recubrimiento protector alrededor de los nervios conocido como mielina. Este recubrimiento permite que las señales eléctricas viajen de manera fluida y precisa a lo largo de las vías nerviosas. Cuando los niveles de B12 caen demasiado bajos, los nervios quedan expuestos y frágiles, fallando más fácilmente y respondiendo al estrés con mayor intensidad. Lo que hace que esto sea especialmente preocupante es que la deficiencia de B12 no siempre causa síntomas tempranos obvios, y los análisis de sangre estándar pueden no generar alarmas de inmediato, permitiendo que el daño progrese silenciosamente. Hay mujeres que fueron informadas de que su entumecimiento o ardor era simplemente parte del envejecimiento, solo para descubrir más tarde que sus niveles de B12 habían estado disminuyendo durante años. En varios casos, la dieta no fue el problema principal. En cambio,
el uso prolongado de medicamentos comunes, incluyendo fármacos bloqueadores del ácido, ciertos tratamientos para la diabetes y medicamentos para reducir el colesterol, había interferido gradualmente con la absorción de B12. El daño no se revirtió de la noche a la mañana cuando se abordó la deficiencia, pero la progresión se ralentizó, y en muchos casos, los síntomas se estabilizaron lo suficiente como para restaurar la confianza y la función diaria. Aquí es donde los picos de azúcar en sangre y el agotamiento de nutrientes comienzan a intersectarse de manera peligrosa. El estrés crónico del azúcar en sangre aumenta la inflamación y el daño oxidativo en el tejido nervioso, mientras que la baja B12 elimina una de las defensas protectoras clave de los nervios. Juntos, aceleran el deterioro mucho más rápidamente que cualquiera de los dos factores por sí solos, dejando los nervios menos resistentes y mucho más sensibles al estrés cotidiano. Lo que hace que este factor sea tan fácil de pasar por alto es que muchas personas creen que ya están haciendo todo bien. Comen cuidadosamente, evitan el azúcar obvio y siguen los consejos médicos de cerca. Sin embargo, nadie les ha explicado cómo el uso de medicamentos, los cambios de absorción después de la mediana edad o el estrés metabólico a largo plazo pueden agotar silenciosamente un nutriente que sus nervios desesperadamente necesitan. Y esta combinación es fundamental de entender, porque cuando los picos de azúcar en sangre continúan y los nutrientes protectores caen por debajo de cierto umbral, el daño nervioso puede pasar de ser lento y manejable a algo mucho más difícil de controlar. El punto de inflexión que nadie te advierte. Este punto de inflexión rara vez llega con un anuncio claro. Para la mayoría de las personas, se siente menos como un evento dramático y más como un cambio silencioso, un momento en que los síntomas dejan de fluctuar y comienzan a instalarse. El hormigueo ya no desaparece por completo. El entumecimiento se extiende más allá de unos pocos dedos de los pies o las manos. Y las sensaciones de ardor se vuelven más persistentes, especialmente por la noche. Lo que ha cambiado no es solo cómo se sienten los nervios, sino cómo se comportan. Hasta esta etapa, el tejido nervioso ha estado compensando. Incluso bajo el estrés repetido del azúcar en sangre y la disminución de la protección nutricional, los nervios intentan adaptarse, redirigiendo señales y dependiendo de las reservas restantes para mantener la función. Pero una vez que el daño se acumula más allá de cierto umbral, esta compensación comienza a fallar. La mielina protectora se adelgaza, la circulación se vuelve insuficiente para satisfacer las demandas de reparación, y la señalización nerviosa se vuelve cada vez más inestable. En este punto, la recuperación se vuelve mucho más difícil, no porque el daño sea repentino, sino porque el sistema ha perdido su margen de reparación. Por eso la neuropatía a menudo parece acelerarse sin previo aviso. Las personas describen un periodo en que los síntomas se empeoran rápidamente. El equilibrio se siente menos confiable y la confianza en el movimiento comienza a desvanecerse. Los pequeños tropiezos se vuelven más notables, y las sensaciones que antes se sentían vagas ahora interfieren con las actividades diarias. El sistema nervioso ya no está simplemente bajo estrés. Está operando con déficit. Lo que hace que esta etapa sea especialmente peligrosa es que muchas personas todavía se les dice que no se puede hacer nada significativo. Se les asegura que el daño es permanente o se descarta como una parte normal del envejecimiento, incluso cuando este momento representa la última ventana donde la progresión todavía puede ralentizarse. Una vez que las células nerviosas comienzan a degenerarse más allá de la reparación, la regeneración es extremadamente limitada, y el riesgo de caídas, dolor crónico y pérdida de independencia aumenta drásticamente. Esta es también la etapa donde el miedo a menudo reemplaza a la curiosidad. En lugar de preguntar por qué los síntomas están empeorando, se alienta a las personas a manejar el dolor en lugar de abordar lo que todavía está impulsando el daño hacia adelante. Sin embargo, entender este punto de inflexión no está destinado a crear alarma, sino claridad. Explica por qué la acción temprana importa tanto y por qué ignorar señales sutiles durante demasiado tiempo cambia por completo la trayectoria de la salud nerviosa. Porque aunque la neuropatía no siempre es reversible, a menudo se puede prevenir que empeore. Y reconocer cuando los nervios se están acercando a este umbral crítico es lo que permite que comience una intervención significativa. Lo que realmente puedes hacer para proteger tus nervios. Lo que más importa en esta etapa es entender que detener la progresión no requiere medidas extremas ni control perfecto, sino protección constante del sistema nervioso frente a más tensión. Los nervios no necesitan intervenciones dramáticas para estabilizarse.
Necesitan menos agresiones y condiciones más predecibles en las que pueda ocurrir la reparación, aunque sea lenta e incremental con el tiempo. La primera prioridad es estabilizar el azúcar en sangre, no perseguir números bajos. Los aumentos bruscos son mucho más dañinos que los niveles ligeramente elevados, porque cada pico actúa como una pequeña quemadura química para el tejido nervioso. Reducir la frecuencia e intensidad de estos picos permite que la inflamación se calme y que la circulación mejore. Esto no significa eliminar los carbohidratos por completo, sino cambiar cómo se consumen, de modo que el torrente sanguíneo ya no se inunde repetidamente a lo largo del día, especialmente durante los periodos vulnerables como las horas de la tarde y la noche. Igual de importante es restaurar un entorno protector para los nervios. Garantizar una ingesta y absorción adecuada de nutrientes clave, particularmente la vitamina B12, ayuda a reforzar las defensas estructurales de los nervios. Cuando la mielina está respaldada y el estrés oxidativo se reduce, los nervios se vuelven menos reactivos y mejor capaces de tolerar las demandas diarias. Este paso por sí solo a menudo determina si los síntomas continúan escalando o comienzan a estabilizarse, ofreciendo estabilidad incluso cuando la reversión completa no es posible. El movimiento también juega un papel crítico, aunque no de la manera que muchas personas temen. La actividad gentil y regular mejora el flujo sanguíneo a los nervios periféricos, ayudando a entregar oxígeno y nutrientes mientras asiste en la regulación del azúcar en sangre. Incluso caminar breve y suavemente después de las comidas puede reducir los picos de glucosa y apoyar la salud nerviosa sin agravar los síntomas. Lo que importa es la consistencia, no la intensidad. Y respetar las señales del cuerpo en lugar de empujar a través del malestar. Igual de importante es reconocer lo que no ayuda. Perseguir curas milagrosas, sobrecargar suplementos o ignorar las señales de advertencia tempranas en favor del manejo del dolor solo a menudo acelera el declive. La salud nerviosa responde mejor a hábitos protectores y constantes repetidos con el tiempo, no a intentos agresivos de revertir el daño de la noche a la mañana. Este enfoque replantea completamente la neuropatía. En lugar de verla como un deslizamiento inevitable hacia la pérdida de función, se convierte en una condición con una trayectoria controlable. Si bien no todo el daño nervioso puede deshacerse, ralentizar la progresión puede preservar el equilibrio, la movilidad, el sueño y la independencia, resultados que importan profundamente para la calidad de vida y la confianza a largo plazo. Un mensaje final que cambia todo. La neuropatía rara vez proviene de un solo error o un solo momento. Se desarrolla a través de años de estrés silencioso sobre el sistema nervioso, y eso significa que a menudo puede ralentizarse cuando se eliminan las presiones correctas. Estabilizar el azúcar en sangre, proteger nutrientes clave como la vitamina B12, moverse suave pero constantemente y evitar los hábitos que sobrecargan silenciosamente los nervios puede marcar una diferencia significativa en cómo progresan los síntomas con el tiempo. No necesitas perfección ni cambios drásticos. Pero sí necesitas conciencia, paciencia y un cuidado constante que respete cómo el sistema nervioso realmente sana. Lo más poderoso que puedes hacer en este momento es dejar de asumir que lo que sientes es solo el envejecimiento, solo la genética, solo algo con lo que debes aprender a vivir. Porque cuando la causa real se identifica y se abordan los factores correctos, el sistema nervioso a menudo responde con más estabilidad de la que jamás se le dijo a la mayoría de las personas que podían esperar. No se trata de hacer todo a la vez. Se trata de eliminar lo que continúa haciendo daño y apoyar lo que ayuda a los nervios a resistir, de manera constante, deliberada y con el tipo de comprensión que merece algo tan importante como la salud de tu sistema nervioso.